Tierras para cultivar a €1 al mes. En la localidad valenciana de Albal, el ayuntamiento sortea entre sus vecinos, la mayoría pensionistas, huertas de 200 metros cuadrados para cultivar con una única condición: no se puede comercializar con la cosecha. Un exconductor de autobús y un fontanero que hasta ahora nada sabían de agricultura ya se defienden con los aperos. De conducir autobuses de la MT a plantar tomates. Desde hace 2 semanas Juanjo se ha convertido en agricultor. Dispone de 200 metros cuadrados de cultivo. Físicamente pues estoy bastante bien y claro, las tardes se hacían eternas. Es uno de los 10 pensionistas que cultivan por tan solo €1 al mes, un pedazo de huerta cedido durante 5 años por el consistorio de Albal. Este mecánico jubilado también ha cambiado sus herramientas de trabajo. Exactamente, todo por €1. Así es que esa es la virtud que tenemos ahora. El fin que se persigue no es el que sea un negocio, sino completamente lo contrario, sino que sea una actividad social y de interés y que las personas tengan un quehacer y una ocupación. Las únicas condiciones que se cultiven hortalizas de manera ecológica y para consumo familiar. Fontaneros o empresarios del mueble son otros de los que también se han adentrado en esta aventura para ocupar su tiempo libre. Para consumo propio, claro. ¿Que hay muchas? Pues se congelan o se guardan secas, o ya veremos lo que ocurre. Cuando lo ves, que cómo crece y tal, te apetece más y tiene mejor gusto. Tomates, pimientos, cebollas, la actividad ya está en marcha. Ha tenido tanto éxito que ya se buscan nuevas parcelas para poder sortear. Pues para que una huerta crezca es imprescindible el agua, un bien escaso y muy valioso que aquí, desde donde hoy les contamos las noticias, en Murcia saben aprovechar al máximo. Controlan los riegos vía satélite para no desperdiciar realmente ni una sola gota. ¿Se imaginan poder controlar cada gota de agua que se usa para regar en una huerta así a través del teléfono móvil? ¿Por qué tubería sale y cómo cortar para ahorrar? Pues esto ya se está haciendo vía satélite en Murcia. Fernando es un agricultor del campo de Cartagena. A través de su móvil manda una petición de agua para regar que recoge